Bueno, bienvenidos todas y todos. Mi nombre es Isabela Char y me acompaña Analí Baraybar. Ambas somos responsables de un trabajo de investigación que hemos desarrollado en el Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay. Lo que queremos compartir con ustedes en esta instancia es, sobre todo, no los resultados de esta investigación, sino básicamente la metodología aplicada para este estudio sobre liderazgo pedagógico en contexto de pandemia. Bien. Bueno, como dijo Isabel, somos parte de un equipo de distintos profesores, estudiantes de maestría, estudiantes de la licenciatura, han participado en distintos órdenes de distinta manera en todo el proceso de investigación. Esta investigación se inició en este año, y bueno, un poco lo que quisimos visualizar fue qué pasó con la pandemia en relación a la gestión y al liderazgo. Nos preocupaba, qué había sucedido en ese contexto de pandemia en los colegios católicos, principalmente en lo que tiene que ver con el ciclo básico, en ese proceso tan importante. Entonces, nuestra investigación se centró específicamente en cómo perciben los docentes y los directores que se ha vivido esa pandemia, y cuáles fueron los emergentes y los aprendizajes de ese contexto. Los objetivos que nos fijamos para la misma fueron básicamente el objetivo general, analizar el liderazgo pedagógico en la educación media de los colegios católicos uruguayos que pertenecen a la Asociación Uruguaya de Educación Católica, AUDEC, a partir de las percepciones y las proyecciones de los directivos y de los docentes, como decía Analí, en el contexto de pandemia. Y como objetivos específicos nos trazamos los siguientes: caracterizar el liderazgo pedagógico de los directivos de ciclo básico en contexto de pandemia en estos colegios, identificar las prácticas de liderazgo pedagógico consideradas acertadas en base a las percepciones de los docentes y de los directores, y sistematizar sus opiniones y relatos de experiencia en base a las dimensiones de liderazgo pedagógico analizadas. Esto supuso, en primer término, seleccionar un modelo desde el cual definir las dimensiones para el liderazgo pedagógico. Y nosotros utilizamos a Robinson. Robinson en 2014 realiza un modelaje en base a metaanálisis de investigaciones previas y concluye en 5 características, y posteriormente en 2019 agrega una más. Nosotros ya incluimos todas: la construcción de metas y expectativas, la dotación de recursos estratégicos en el contexto, la planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo, la participación en el aprendizaje y el desarrollo de los profesores, el ambiente educativo y el vínculo entre la escuela y la comunidad. A su vez, desde nuestra investigación generamos la posibilidad de que surgieran elementos emergentes en el trabajo de campo, surgidos básicamente a través de aprendizajes en este periodo tan particular, que pudieran dar lugar a quizás alguna dimensión más que se agregara. Bien, para abordar un poco esta problemática y estos objetivos, es que planteamos un modelo, un diseño mixto, en la idea de entender que es la integración de datos y la apropiación y la construcción de datos cualitativos y cuantitativos en las distintas etapas de la investigación. Entonces, esa idea de integrar los distintos elementos y poder tener una mirada más plural, más contextualizada, que me dé una mirada más profunda sobre la temática. En la conceptualización de Armando Sampieri, el diseño que utilizamos mixto es la integración múltiple, porque lo utilizamos tanto desde los objetivos, desde las técnicas, hasta el propio plan de análisis y informe y el reporte que vamos a hacer. Entonces, esa mirada múltiple. Bueno, aquí lo que planteamos son las distintas técnicas que seleccionamos. Fueron en distintas etapas, y primero hicimos a los directores. La primera selección que hicimos fue los colegios católicos, intentar visualizar qué sucede en esta lógica de los colegios católicos, cómo han abordado el liderazgo en este proceso de pandemia. Para eso hicimos una encuesta a los directores, que es un universo de 83 centros en todo el país. En esta encuesta abordamos distintas dimensiones, como las mencionamos anteriormente:
A estas encuestas luego hicimos una selección de 6 centros con distintas características de Montevideo, del interior. Hicimos la selección también en referencia a ciertas preguntas que seleccionamos, por ejemplo, si habían considerado si era innovador o no el centro en ese periodo. Y luego en esos 6 centros hicimos entrevistas en profundidad a los directores, entrevistas a 2 docentes de cada colegio, teniendo en cuenta también, bueno, qué relación tenían con la tecnología, qué lugar tenían también en el propio centro, y incluimos una encuesta online a esos 6 centros, a todos los docentes implicados. Para obtener el aval del Comité de Ética de la universidad, nosotros hacemos el diseño del proyecto y todas las investigaciones que involucran personas pasan por el aval del Comité de Ética de la universidad. Queríamos aclararles un poquito con Analí por qué nosotros nos centramos en la parte de metodología. Y es que muchas veces es el escollo más importante. Los estudiantes y los docentes, muchas veces volcados a la investigación, nos damos cuenta que tenemos afinidad con cierta temática, pero la metodología nos frena en el deseo de investigar. Entonces quisimos centrar esta presentación compartiendo con ustedes lo que también vemos como un poco la trastienda de la investigación. A veces cuando uno las lee, las investigaciones parece que desde el inicio estaban premeditadas y se sabía exactamente cuáles eran los objetivos, cuáles eran las técnicas, y todo salió maravillosamente bien. Lamento decirles que no es así, que uno va teniendo muchos traspiés a lo largo del camino. La universidad tiene como un requisito también para dar mayor garantía en el procesamiento ético de todas sus investigaciones, que pase por el Comité de Ética. Este comité analiza de cada investigación cuáles son los objetivos, si esos objetivos están en sintonía con la metodología que se sugiere, cómo se va a preservar el anonimato de quienes participan, si tienen información sobre lo que implica la investigación en términos de lo que puede generarles de molestia o de beneficios a quienes participan de ella, qué posibilidades van a tener de acceso a los resultados, cuáles son las personas responsables, y una declaración de participación voluntaria que llamamos también consentimiento informado, en el que se le explica todo esto a los participantes, en cada instancia en que se pide su opinión. De este modo, cuando nosotros hacemos la síntesis de nuestro trabajo de campo, están las 4 técnicas que se habían aplicado, que en realidad son 2 técnicas aplicadas a distintas fuentes: encuestas a directores, entrevistas a directores, entrevistas a docentes y encuestas a docentes. En cuanto a la modalidad, como nuestra investigación se realizó ya en contexto de pandemia, nosotros la planificamos de ese modo. Diferente a lo que le ha sucedido a muchos de nuestros estudiantes en tutoría, donde haciendo sus tesis, su investigación para la tesis, se encontraron a mitad de camino con la necesidad de virtualizar los instrumentos y lo que habían pensado. Nosotros ya partimos de analizar lo que sucedía en los colegios y concretamente en el liderazgo pedagógico con técnicas aplicables en pandemia. Por tanto, cuando anotamos la modalidad, vemos que las encuestas a directores las realizamos de manera sincrónica, virtual y por Zoom, logrando una cobertura del 90%. Las entrevistas a los directores las planificamos de manera presencial, porque ahí ya la situación de pandemia había mejorado en nuestro país, y sincrónica virtual, en algunos otros casos, los que estaban en el interior, y la realizamos en duplas. Todas estas son decisiones metodológicas que nosotros fuimos ajustando y tomando, lo que nos garantizó un 100% de cobertura. En cuanto a las entrevistas a los docentes, todas ellas se organizaron de manera sincrónica, virtual, por Zoom, con un 100% de cobertura. Y luego la última técnica aplicada fueron las encuestas a los docentes, que se realizó en forma autosuministrada, online y asincrónica. En este caso, como ustedes verán, el porcentaje de cobertura bajó al 20%. Todavía tenemos por delante unos días más de diciembre en los que pensamos recoger alguna opinión más, pero cae abruptamente. Esto es una constante en materia metodológica en todas las investigaciones. Lo atribuimos a 2 cosas. La primera es que queda
de manera autosuministrada y sumamente sujeta a la voluntad de quien quiere intervenir. Y lo otro es que también el tema de que sea asincrónica, en cualquier ratito se puede, pero en cualquier ratito también no se puede. Entonces, bueno, a tomar en cuenta cuando uno toma decisiones metodológicas, cuáles son los instrumentos más fiables y de mayor cobertura. Con respecto a la aplicación de las técnicas, lo que les venía comentando, nosotros queríamos traslucir y compartir con ustedes aciertos y dificultades. Entre los aciertos encontramos que la alianza estratégica que hicimos con la asociación AUDEC, que nuclea a todos los colegios, respaldó nuestra investigación y también, digamos que dio posibilidad a una mayor convocatoria. Otro acierto fue la apertura y el deseo de relatar lo vivido por parte de los protagonistas. Si bien nos costaba agendar el encuentro, luego que estaba agendado, las personas realmente fueron sumamente locuaces y muy deseosas de poder compartir todo lo que habían vivido, y casi les diría también agradecidos de tener la instancia de dialogar con alguien más y hacer un poco de balance y reflexión sobre el tiempo de pandemia y las decisiones que habían tomado. Esto supuso el hecho de que fueran aún virtuales sin sincronía, nos permitió también cercanía, la generación de un buen clima y esto que les decía del agradecimiento. Nosotros intentamos en todo momento emplear las técnicas de manera virtual como si fueran presenciales, con interlocutores, y eso sentimos que fue un acierto para tener esa amplia cobertura que logramos. Realizar las entrevistas en dupla nos permitió también que mientras una persona iba guiando las preguntas, vieron que en las entrevistas las personas que contestan pueden desviarse un poco de estrictamente lo que se está preguntando. Entonces, mientras uno preguntaba, el otro iba chequeando en el guión que todos los temas quedaran cubiertos. Y emplear una matriz de análisis, una matriz que fue una de las dificultades también, elaborarla, porque supone mucha precisión para no perder de vista dimensiones y subdimensiones, pero que luego facilita a la hora de tomar registro y procesar la información. En cuanto a las dificultades, para agendar fue difícil llegar a los directivos. Realmente parecía una carrera de obstáculos tratar de llegar a los datos. La base inicial de la que partimos no estaba del todo saneada y allí nos enlenteció confirmar la presencia, confirmar las personas, confirmar el mail que fuera el correcto, los nombres, en algún caso era una base un poquito atrasada, entonces ya los directivos no eran los mismos. La escasez de tiempo por parte de los directivos y el cansancio acumulado también en directivos y docentes. La dispersión al responder en las entrevistas, esto que les decía antes, ¿no? Uno pregunta algo, pero la persona va uniendo sus propias ideas y a veces se aleja bastante de lo que uno inicialmente preguntó, contestando otras preguntas y anticipando del cuestionario parte de lo que uno tenía para más adelante. El empleo de las grabaciones para realizar el procesamiento de la información, por un lado, nos permitió, al grabar por Zoom, registrar textualmente todo lo que iban diciendo, pero también eso supone luego un trabajo mayor de desgrabación. Y finalmente, lo que les decía, la elaboración de la matriz de análisis en forma grupal, lo que fue una dificultad porque éramos varias personas para acordar, pero por otro lado también fue una gran ventaja porque sirvió para el apropiamiento de todos de los contenidos de la investigación. Bien, en la etapa que estamos ahora es esta etapa de análisis. Lo que pensamos y lo que construimos con el grupo fue retomar los objetivos iniciales y establecer dimensiones, subdimensiones e indicadores. Lo que pensamos es que en el objetivo 1 vamos a llegar a una caracterización de los centros con determinadas subdimensiones que fuimos seleccionando. En el objetivo 2 tomamos específicamente todas las dimensiones de Robinson y los aprendizajes, que fue lo que fuimos agregando, y con esos dos objetivos pensamos de alguna manera colaborar y estructurar el objetivo 3, que tiene que ver con eso, con esa sistematización y esa selección de relatos y experiencias de las diversas formas que ha tomado el liderazgo en este entorno, en este contexto.
Bueno, acá un poco el resumen para que visualicen lo que implica esa matriz de análisis que les mencionaba Isabel, que en cada objetivo, bueno, van a tener, el objetivo 1 tiene una dimensión, 4 subdimensiones y 12 indicadores. En el objetivo 2, 8 dimensiones, 21 subdimensiones y 23 indicadores. Y allí en el objetivo 3 es la suma de los dos elementos. Esto es la estructura, lo básico. Sin duda esto puede llegar a variar cuando empecemos a procesar los datos cualitativos, esto es específicamente como para la estructura cuantitativa. Vamos a utilizar las mismas dimensiones, pero las subdimensiones pueden variar y pueden integrarse más en esa idea de flexibilidad en una investigación cualitativa, o sea, en esa idea de lo mixto, de integrar lo cuantitativo con lo cualitativo. Como les decíamos, la trastienda de la investigación que queríamos compartir con ustedes supone etapas y saberes que hacemos públicos. El marco teórico sólido, que permita contar con el respaldo de un modelo que surge de metaanálisis de investigaciones previas, como un estado del arte que nos lleva a basarnos en investigaciones anteriores. La revisión, el ajuste y la vigilancia de los objetivos definidos a lo largo de todo el trabajo. El orden y la sistematicidad en la obtención y en el almacenamiento de la información. Una elección acertada de técnicas y de cobertura para contar con información que sea pertinente, válida y confiable. La matriz de análisis exhaustiva, que les señalaba recién Analí, con sus dimensiones, subdimensiones e indicadores, que permite procesar la información obtenida. La discusión y los acuerdos del equipo para involucrarse y darle continuidad al trabajo enriqueciéndolo, y el procesamiento vigilante de la información con una mirada que sea a la vez global y específica. 4 pilares como cierre y síntesis, y ya cerrando nuestra presentación. Decisiones claras para guiar el trabajo, en el marco teórico, en la selección de técnicas, en el cierre de discusiones y en el intercambio para avanzar. Liderazgo del equipo de trabajo, una distribución interna de tareas con seguimiento global de la marcha del trabajo. Sistematización y orden, archivos, materiales, información de trabajo de campo, mails, diario de campo y recordatorios. Y una vigilancia permanente, epistemológica de contenidos y alcances conceptuales, metodológica de procedimientos y técnicas en sintonía con los objetivos y la matriz de análisis, y de tiempos. Una clave es no detenerse, administrar los momentos de zafra y la producción. Dejamos por aquí también la bibliografía, agradecemos la atención que dispensaron a nuestra presentación y muchas gracias. Muchas gracias.